tanto han equivocado con un país que tiene su sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. cordiales saludos, un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Siempre estamos en la cobertura de los eventos más importantes a nivel internacional. En este caso hemos asistido a algunos foros sobre la Cumbre de las Américas, los preparativos. Vamos a conversar con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, es el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Ya hay novedades porque varios países están pidiendo que no se invite a las dictaduras de América, pero también se suman voces de que Bolivia tampoco debe ser invitada a esta Cumbre de las Américas. Por supuesto, hablo de sus presidentes. Este es el diálogo que sostuvimos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Hay expectativas, pero ¿qué se puede lograr en ella? El gran mérito de esta Cumbre de las Américas, que se va a celebrar del 6 al 10 de junio próximo en Los Ángeles, California, es que sirve para poner en evidencia la existencia de dos Américas, una América democrática y una América dictatorial, lo que pone al propio tiempo en evidencia que la América dictatorial agrede permanentemente a la democrática, que está liderada por Cuba, integrada por Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Ahí hay una posición importante de los anfitriones. Estados Unidos ha dicho que los países no democráticos no van a ser invitados y no ha invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua. E importantes organizaciones de derechos humanos y ciudadanas de Bolivia y del mundo están pidiendo que tampoco se invite a Bolivia, a la que llaman la dictadura invisible, porque tiene todas las condiciones de dictadura, forma parte del sistema del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, pero sin embargo pasa desapercibida en una suerte de mirada hipócrita para permitirle expresar opiniones en un escenario que es democrático. Hay dos países con gobiernos paradictatoriales, que son Cuba y México. México de López Obrador, que se ha dado la tarea en los últimos días de hacer toda una campaña para hacer fracasar y sabotear la Cumbre de las Américas, proponiendo la presencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y diciendo que si no, no va a asistir. Lo que López Obrador no tiene que olvidar es que su país forma parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y que ese tratado tiene desde su última modificación cláusula democrática y cláusula de derechos humanos. Entonces la jugada de López Obrador puede ser muy peligrosa. Y en ese sentido, pues vamos a ver lo que pasa en estos días. Es la confrontación exacerbada de las dictaduras contra las democracias, y gracias a Dios que sucede, porque de esa manera Estados Unidos y las democracias pueden darse cuenta del nivel de peligrosidad del ataque y la conspiración de que son víctimas, y entender que la única manera de terminar con esto es cesar las dictaduras y recuperar la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Siempre se ponen las esperanzas desde el ángulo de la democracia y la libertad en que en estos foros, y más aún, la Cumbre de las Américas, se pueda lograr algo concreto. Pero en el caso de Cuba, pues han pasado 63 años y sigue la dictadura allí. Lo propio en Venezuela, estamos hablando de 22 años. Mire, lo concreto que ya se logra es ver a las dictaduras con claridad, ¿no? Aquí el eje de confrontación está muy claro. Se sabe quiénes son democracias y quiénes son dictaduras, y eso ha hecho caer el velo del disfraz con el cual querían seguir presentándose Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, diciendo que son revoluciones, que son procesos de cambio, que son procesos diferentes, y son simplemente dictaduras que además ejercen el poder bajo regímenes de delincuencia organizada transnacional, son narcoestados, y la forma de gobierno es el terrorismo de Estado. Y todos estos países, nomás para ver que son dictaduras, hay que ver la realidad objetiva, tienen presos políticos, tienen exiliados políticos, y el Poder Judicial es el que se manipula para llevar adelante esta situación.
Se habló en la Cumbre de las Américas del Perú de la corrupción y prácticamente hubo un acuerdo desde los estados y también involucrados los miembros del sector privado para luchar contra la corrupción y contra la impunidad. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que esto ha proliferado en varios países de América Latina. Bueno, el hecho de que la corrupción exista no quiere decir que la democracia es mala si se sanciona. Lo que hay que mirar respecto a la corrupción es que las dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, tienen por regla la impunidad. En cambio que en las democracias hay corrupción, pero la corrupción es objeto de juzgamiento, es objeto de esclarecimiento por la propia prensa libre que trabaja en eso. El lavallato se ha destapado en el Brasil con democracia, en el Perú con democracia, en Ecuador con democracia, pero se sigue tapando en la Cuba, donde hay la gran corrupción del lavallato, por ejemplo, respecto al Alberto del Mariel. No se ha hecho nada en la dictadura venezolana, ni en la dictadura boliviana, ni en la dictadura nicaragüense. Y el gran ejemplo para esto es de nuevo el Ecuador, 8 años de cárcel de sentencia por corrupción contra el ex gobernante Rafael Correa y mucha gente que está prófugo y ahora le han dado pues el asilo político, el carácter de refugiado en Bélgica, aun cuando están pidiendo la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Bueno, pero tienen sentencia ejecutoriada. En cambio, en países como Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, la corrupción del lavallato ni siquiera se ha abierto. La diferencia respecto a corrupción, en la corrupción en dictadura y la corrupción en democracia es que en dictadura hay impunidad y en democracia hay la posibilidad de perseguir y sancionar en base al Estado de Derecho. Y al respecto, en esta cumbre, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque, por ejemplo, hay países que tienen necesidades enormes para asistir con servicios fundamentales a sus poblaciones. Sin embargo, ese dinero de la corrupción está fuera del país. El recuperar el dinero es un objetivo de países pequeños, pobres de América Latina. ¿Se podrá hacer algo al respecto en la Cumbre de las Américas? Sin duda, y sin cumbre también, porque eso es simplemente el sistema económico y la persecución de los dineros mal habidos. Estados Unidos, con la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, hace un gran trabajo en ese escenario. Mucho del dinero que se ha robado a alguna gente de lo que es el movimiento bolivariano, venezolano y otros países, está detenida, está procesada en términos de la Convención de Palermo en Estados Unidos. Hay ex gobernantes, hay ex funcionarios de Estado detenidos. En el tema del Ecuador, aquí hay un ex contralor que está preso, hay una cantidad de ex funcionarios presos en los Estados Unidos por corrupción. Hay un paquete de exfuncionarios bolivianos por la misma razón, muchísima gente del régimen dictatorial de Venezuela y también de Nicaragua. O sea, depende de cómo funciona el Estado de Derecho y cómo funciona la democracia para que la aplicación de la ley y la lucha contra la corrupción sea efectiva. Cuanto más eficiente es la democracia, cuanto más transparente es la opinión pública y la libertad de prensa, eso es mucho más efectivo. Los Estados Unidos han dado una gran muestra de lo que debe ser la actuación del sistema judicial, porque en nuestros países no han caminado algunos juicios. Sin embargo, aquí en los Estados Unidos se han procesado esos corruptos y por supuesto están en la cárcel. Hay de todo, ¿no? Estados Unidos sin duda es un sistema donde el sistema judicial tiene una independencia y donde funciona el Estado de Derecho con mucho mejor dinámica que en otros países, pero hay que reconocerle al Ecuador que ha dictado sentencias respecto a corruptos como Rafael Correa y miembros de su régimen, ha liberado presos políticos como el caso de Galo Lara y otra gente, ha anulado fallos infames de persecución política y de apropiación indebida de bienes que se había hecho en el gobierno de Rafael Correa. Y lo mismo pasa con otros sistemas de justicia, o sea, todo depende del el ámbito de libertad
para que la justicia funcione mejor. Cuanto más y mejor democracia, mejor justicia. Usted ha sido un denunciante permanente sobre el vínculo del narcotráfico con algunos gobiernos, con algunos estados, y se ha referido a Bolivia en varias ocasiones. En estos momentos lo que ocurre en el Ecuador es tremendo, obviamente en Colombia también sometiendo o tratando de someter el narcotráfico a la policía, a las Fuerzas Armadas, en México lo propio. Esto también me imagino va a ser motivo de análisis dentro de la cumbre. Debería ser. Ahora hay dos clases de países en América, en las Américas respecto al narcotráfico: los narcoestados, que son los países en los que los funcionarios de gobierno, aprovechando de sus potestades y de sus atribuciones de gobierno, participan y cooperan con el narcotráfico, y esos narcoestados son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que son las dictaduras, porque ahí no hay, de nuevo, Estado de Derecho y no hay posibilidad de prensa libre. Y los países que en democracia están bajo la presión del narcotráfico y que luchan contra el narcotráfico, que es el caso de Colombia, el caso del Ecuador. El caso, queremos creer, de México, donde, sin embargo, hay algunos estados dentro de la Federación Mexicana que ya son narcoestados en sí mismos. Pero esta es una lucha que tiene que seguir, porque se está hablando de lo que es el imperio de la ley, frente a lo que es la agresión de las dictaduras, que le quiero recordar, desde la década de los 60, Fidel Castro y el Che Guevara sostenían que había que inundar de droga a los Estados Unidos como mecanismo para destruir la juventud del imperialismo. Ese mensaje fue ratificado el año 2015 en las Naciones Unidas por Evo Morales en representación del Estado plurinacional, y es parte de la doctrina criminal del castrochavismo, socialismo del siglo XXI. O sea que cuando señalamos como narcoestados a las dictaduras del castrochavismo, lo que estamos haciendo es simplemente presentar como prueba su propia práctica y la realidad objetiva. Esperamos que algunos de estos puntos sean tratados en la Cumbre de las Américas. Nosotros participamos en las dos anteriores, en donde se abordó el tema de la democracia, de la corrupción, del narcotráfico, pero lamentablemente pasan los años y los países siguen siendo víctimas de estos delitos transnacionales. Vamos a hacer un corte comercial. Inicio de espacio publicitario. Él es Carlos. Durante 15 años ha recorrido la ciudad de 8 a 8, recogiendo y dejando pasajeros. Y nunca ha visto la ciudad tan linda, con mejores accesos, calles pavimentadas y avenidas que le permiten llegar a cada punto en menos tiempo. Cada obra, cada proyecto lo hacemos por ti, para mejorar tu vida, cambiando a Guayaquil. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEC está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEC digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEC 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@utec.edu.es. Fin de espacio publicitario. Nuestro segundo invitado en Fernando Aguayo América es el doctor Pedro Cateriano. Él fue primer ministro del Perú en el gobierno de Ollanta Humala y también en el de Martín Vizcarra. Vamos a conversar con el doctor Cateriano sobre la institucionalidad en los países. Hay naciones, como el caso del Perú, en donde no se ha resentido la economía como pensamos, a pesar, de la crisis política, 5 presidentes en 5 años. Este es el diálogo que sostuvimos con el ex primer ministro del vecino del sur, Perú. Doctor, usted tiene una vasta experiencia, escribe libros, es un analista profundo sobre la realidad política de su país y, por supuesto, de América Latina.
¿Qué es lo que va a pasar con el gobierno de Pedro Castillo? Porque usted sabe, las informaciones que recorren el mundo es que es endeble, estuvo a punto de ser revocado su mandato, pero en el Congreso no hubo los votos suficientes. Pero está latente aquello de que se van a quedar sin otro presidente. 5 han tenido en 5 años. ¿Qué es lo que va a pasar en el Perú, doctor Pedro Cateriano? Hemos tenido 5 presidentes como consecuencia de unas acciones de parte de ambos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, permanentemente enfrentados. ¿Qué cosa es la democracia? Es una forma de gobierno en donde se basa en el equilibrio entre los poderes del Estado. En América Latina, este principio que sustenta la democracia lo hemos desnaturalizado. Entendemos que la democracia es un conflicto permanente entre los poderes del Estado, un pleito entre el Parlamento y el Ejecutivo. Y eso no conduce Cuando deben ser complementarios para trabajar en favor del país. precisamente mantener el equilibrio. Ciertamente cuando hay un exceso de parte de un poder, el otro poder del Estado lo controla. Pero lo que no puede concebirse es un sistema político en donde permanentemente los poderes del Estado estén enfrentados, porque eso a la larga perjudica a la ciudadanía, que es digamos, la esencia de un sistema democrático. ¿A quién hay que servir? ¿Va a poder continuar en el gobierno el señor Pedro Castillo? Tal como van las cosas es sumamente complicado. Inclusive personajes conocidos, medios de comunicación de izquierda que lo apoyaron para que llegara a la presidencia de la República, ya públicamente le han retirado su apoyo político. Y es consecuencia no solo de ineptitud, sino de traición a sus promesas electorales. Él prometió, Castillo, luchar contra la corrupción. ¿Y cómo puede ser posible que su hombre de confianza, su secretario en funciones, la Fiscalía le encuentre $20.000 en efectivo en su oficina y luego se fugue, huya de la acción de la justicia, y que 2 sobrinos carnales también envueltos en investigaciones huyan y no se sometan a la acción de la justicia? Y el presidente Castillo guarda silencio frente a estos escandalosos actos que lo único que han hecho es deteriorar no solo su imagen, sino afectar la estabilidad política del país. El Perú es un país que ha logrado estabilidad económica. Ustedes tienen políticas de Estado, han pasado varios presidentes de diferente signo ideológico y se mantienen esas líneas maestras, lo cual debe ser muy valorado por otros países de Latinoamérica. Pero ¿eso puede tener un límite en algún momento o es tan férreo, está tan claro que así debe trajinar el Perú en lo económico que tendrá que respetar incluso este gobierno de izquierda de Pedro Castillo? La solidez de la economía peruana tiene un límite. Si se toleran los bloqueos de carreteras, los asaltos a las empresas privadas, si hay inacción estatal frente al uso de la violencia, naturalmente eso genera una no solo crisis interna, sino que afecta el normal desarrollo de la economía y ahuyenta la inversión nacional y extranjera, que es fundamental para el progreso económico de un país. No hay magia en economía. Si no se genera riqueza y esta riqueza a su vez crea puestos de trabajo, no se erradica la pobreza. Y el Estado, por lo tanto, carece de recursos para invertirlos en educación, en salud, en áreas que son fundamentales para el desarrollo no solo del Perú, sino de la mayor parte de los países latinoamericanos. Se han registrado fuga de capitales del Perú, se decía inicialmente $20.000 millones, luego parece que no estuvo tan claro, probablemente salieron del banco, pero no del país. A ver, lo que ha informado, por lo menos la última información del Banco Central de Reserva, es que debido al ambiente de desconfianza y de falta de credibilidad en Castillo, inicialmente hubo una fuga de capitales de $13.000 millones. Actualmente debe estar en los $16.000 o $17.000 millones. Hecho pues que es sumamente grave porque directamente afecta a nuestra economía.
La moneda peruana ha sido estable. ¿Qué ha sucedido luego de la presencia del señor Pedro Castillo en el poder? Con el anuncio para convocar a una asamblea constituyente para romper el orden constitucional en el país, ha disparado la subida del dólar, que está en 3.8 respecto al sol. O sea que acá hay que tener en cuenta el grado de responsabilidad que tiene un presidente, porque un acto irresponsable, demagógico, no solo lo afecta políticamente, sino que daña a la población, directamente al ciudadano. Por eso la importancia de actuar con responsabilidad en el campo político. Nosotros ya hemos tenido en el Perú la experiencia de un gobierno socialista, el Estado empresario, que lo instituyó la dictadura de Velasco. Y este Estado quebró durante el primer gobierno de Alan García. Por esa razón resulta absolutamente delirante pensar repetir esa historia, repetir la hiperinflación, repetir la destrucción de las empresas, la desaparición de puestos de trabajo. Eso es absolutamente alucinante, que estemos nuevamente intentando de repetir una experiencia que quebró al Estado peruano. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Retornamos para el bloque final del programa. Continuamos, por supuesto, en esta conversación con el doctor Pedro Cateriano, ex primer ministro del Perú. Inicio de espacio publicitario. Ella es Sofía, y 5 días le tomó poder hacer este truco. Viene siempre al parque porque le gusta mucho andar en patineta. Pero su sueño es ser veterinaria, porque ama los animales, y gracias a todas las oportunidades de estudio que ha recibido de la alcaldía, está segura de que se convertirá en una gran doctora. Cada vez son más las oportunidades que estamos creando para ti y la ciudad. Porque tu bienestar siempre es primero. Alcaldía de Guayaquil. UTEG está lista para recibir a sus estudiantes en su nuevo campus en este mes de abril. Yo quiero que cuando los estudiantes lleguen a UTEG digan ¡wow! Bienvenidos, tu nuevo campus UTEG 2022 espera por ti. Ven y conócelo. Más información en admisiones@uteg.edu.es. Fin de espacio publicitario. Pertenecer a la Alianza del Pacífico ha sido un objetivo para el Ecuador y se está haciendo todo lo posible para aquello. Sin embargo, hay que expresar que a partir del triunfo de gobiernos de izquierda en los países que conforman esta alianza, hay el peligro de que no tenga el mismo dinamismo, vigor, eficiencia que tuvo desde sus inicios. Porque si gana Petro en Colombia y está el señor Manuel López Obrador en México, Pedro Castillo en el Perú y el señor Boric en Chile, probablemente personas que han demostrado no ser muy afectos a estos tratados, no corra con la misma suerte que hasta el momento la Alianza del Pacífico. Y el Ecuador no puede ser parte de la misma. Esta es la segunda parte del diálogo con el doctor Pedro Cateriano. A mediados de los 70 y en los 80 ya con Alan García, pues quebró el Perú. Además hubo sangre y muertos, apareció ya la guerrilla, el terrorismo en el Perú. O sea que han vivido el drama de lo que significa no gobernar de manera transparente como corresponde a favor del país. Volver a lo mismo sería terrible. El llamado a una constituyente es para perpetuarse en el poder, como sucedió en Venezuela, lo propio también en el Ecuador. Y sobre todo, ¿por qué razón? Porque en numerosas oportunidades Castillo aseveró que no iba a convocar a una asamblea constituyente. El hecho de que mienta tan descaradamente hace pensar que una intención es perpetuarse en el poder. ¿Y por qué razón? Porque no hay que olvidar que el partido de gobierno que lo llevó a la presidencia en el Perú, el partido denominado Perú Libre, es un partido político que se define como marxista, leninista, mariateguista.
Dirigido por Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, condenado por corrupto por la justicia. Entonces, si hay esa tentación totalitaria, si se miente tan descaradamente, ciertamente tenemos que pensar qué hay detrás. Y, como lo ha señalado usted, existen nefastos precedentes en donde el cambio constitucional simplemente ha sido una jugada política para perpetuarse en el poder. Si hasta el momento no pudo consolidar un gabinete de personalidades del Perú que aporten con conocimientos y por supuesto con una vida limpia, ¿hacia el futuro lo podrá conseguir o ya no le importa eso al señor Pedro Castillo? Cada vez es más difícil y además es de dominio público que Cerrón le impone ministros, no solo ministros que carecen de una formación o trayectoria democrática, sino de verdaderos ineptos, inútiles, que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, se estaba realizando una campaña de vacunación, colocan a un nulo que carece de conocimiento de la gestión pública y hoy en día un programa que estaba operando con éxito es una calamidad. Doctor, la relación esta que se logró con Ecuador en el año 98, se firmó la paz entre Perú y el Ecuador, se dio esto en Brasilia. Sin duda hay hermandad entre los pueblos, pero cuando vienen estos ruidos políticos puede pasar cualquier cosa. ¿El pueblo peruano es consciente de que la paz fue sellada en un tratado entre los dos países y que eso no puede alterar absolutamente nada el tema ideológico o la presencia de un gobernante? El pueblo es absolutamente consciente de ello y además el Estado peruano tiene una trayectoria de cumplimiento y de respeto del derecho internacional público. Yo creo que Perú y Ecuador están llamados a seguir trabajando a través de la integración. Lamentablemente el Pacto Andino no ha marchado como todos deseamos y la Alianza del Pacífico también ha tenido un freno desde que López Obrador accedió a la presidencia en México. Pero yo creo que debemos acometer proyectos que permitan un proceso mayor de beneficio mutuo para ambos países. Yo, por ejemplo, en reiteradas oportunidades he planteado el tren que una al sur del Ecuador con el norte del Perú. Un tren que sea administrado de una forma como ocurre en Europa, que España está conectada con Francia, que España está conectada con Portugal. ¿Por qué nosotros no podemos tener esa integración ferroviaria entre el Perú y el Ecuador? Que daría un gran impulso económico a la zona sur del Ecuador y a la zona norte del Perú. Y hay fondos, hay recursos, hay mecanismos para llevar adelante. Ojalá el presidente Lasso recoja esta idea, pueda conversarla con las autoridades peruanas, porque creo que será algo realmente positivo que impulsará a la economía de ambas naciones. López Obrador en México, Boric en Chile, Pedro Castillo en el Perú. Si gana Petro en Colombia, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico? Porque a los gobiernos de izquierda, como claro está, en México no les interesa este tipo de alianzas y peor aún, este tipo de tratados a nivel internacional. ¿Cuál es el futuro de la Alianza del Pacífico? El futuro dependerá también de la acción de los pueblos. Si hay una pasividad de los pueblos, bueno, usted sabe que deciden los gobernantes. Sí, deciden los gobernantes, pero los pueblos también deben participar a través de la opinión, del debate político de las ideas, de los diálogos como los que estamos sosteniendo. Por eso mencioné el caso de México. Desde que llegó López Obrador a la presidencia, reitero, la Alianza del Pacífico sufrió un detenimiento en su ágil desarrollo. No he escuchado
con lo cual aparentemente no está entre las prioridades del nuevo presidente chileno de la Alianza del Pacífico, y sería lamentable que si los colombianos desean imitar el caso peruano y el caso chileno, que la Alianza del Pacífico, simplemente por prejuicios ideológicos y políticos, se detenga y se obstruya la posibilidad de un desarrollo económico con una integración, con libre comercio, que en un momento determinado fue algo visto por distintos países del mundo como un ejemplo a seguir, ¿no? La característica de nuestro programa es abordar los temas del país y a nivel internacional. Siempre estamos analizando los momentos políticos, económicos, sociales de nuestro continente. El 6 de junio se va a dar la Cumbre de las Américas aquí en Estados Unidos, en California. Se inauguró precisamente en el año 92, aquí en la ciudad de Miami, en este lugar en donde nos encontramos, en el centro de Miami, en Biscayne Boulevard. Aquí está el Hotel Intercontinental, que fue sede de esa cumbre. Bien, amigos, les seguiremos presentando entrevistas y análisis sobre esta importante cita a nivel continental. Nos despedimos, nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado, o un país que tiene Sentido el subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general.